Vimos el domingo pasado que de los 600,000 y un poco más que habían salido de la esclavitud egipcia y que iban camino hacia la tierra prometida, quedaban apenas ¿cuántos vivos? De esos 600,000, ¿cuántos quedaban vivos? Apenas 3. ¿Recuerdan los nombres? Josué, Caleb y Moisés. Aun si no siguieron el estudio, yo me imagino que sí saben esa parte de la historia. Quítale más, hijo, está rebotando mucho en mis oídos. Aún si no siguieron el estudio el domingo, me imagino que ustedes sí saben esa parte de la historia, que solo quedaron 3 vivos de 20 años arriba, que eran Moisés, Josué y Caleb. Ahora, ¿Moisés iba a entrar a la tierra prometida? ¿No? ¿Están seguros? Los veo dudar, y si no conocen esa parte de la Biblia, temo que no van a la iglesia nunca. Pero en fin, ¿iba Moisés a entrar a la tierra prometida? No. Entonces, si están por elegir al que va a dirigir la conquista de la tierra prometida, ¿cuántos candidatos quedan? Estoy sonriendo porque no es necesario ser muy inteligentes. Todos sabemos que solo quedan 2 candidatos para dirigir la conquista de la tierra prometida. Y todos saben de sobra a quién se eligió, ¿verdad? ¿Quién dirigió la conquista? Josué. Ahora, respóndanme. ¿Por qué no fue Caleb? ¿Por qué Josué fue mejor candidato que Caleb? Ajá, Balta. ¿Y Caleb? Lupita. Yo creo que es porque Josué siempre estaba cerca de Moisés. Bueno, hubo los 10 mandamientos cuando subió al monte. Dijo porque Josué siempre estuvo cerca de Moisés. Bueno, voy a dejar la pregunta sin respuesta, pero por favor manténganla allí en sus mentes. ¿Por qué razón fue Josué y no Caleb el que dirigió la conquista de la tierra prometida? Por otro lado, sabemos que los hombres y mujeres con talla de gigantes en cuanto a liderazgo siempre son proclives a sugerir quiénes son sus sucesores o sus sustitutos. Tienen la tentación de creer que ellos saben quién es el indicado, o al menos el perfil indicado de la persona que debe ocupar su puesto. Con esto estoy diciendo que ninguno de ustedes, ni yo, habríamos nunca juzgado a Moisés si él hubiese dicho: Dios, tengo una sugerencia que hacerle al respecto. Lo cierto es, Dios, que usted sabe que Josué, siguiendo la opinión de Balta, ha estado conmigo tanto tiempo. O usted sabe que Caleb fue el hombre fuerte cuando estuvieron como espías. Señor, tengo algunas ideas. Nadie de nosotros habría juzgado a Moisés por sugerir quién debía ser el sustituto. Independientemente de eso, el punto es este: Moisés sí se atrevió a dar 2 características del perfil del que debía tomar su puesto. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que Moisés cometió la desfachatez de decirle: Dios, yo sé cómo debe hacerse esto, por favor atiéndame. No, en lo absoluto. En total humildad, él ya había aprendido madurez. Y sí se atrevió a sugerir y a suplicar 2 características que el candidato
debía tener. Pero eso lo van a descubrir ustedes. Así es que por favor, abran sus Biblias en Números capítulo 27. En mi devocional el título es El perfil básico para sustituto de Moisés. El perfil básico para sustituto de Moisés. Números capítulo 27. ¿Lo encontraron? Bueno, y haciendo eco a la costumbre, pónganse de pie. Vamos a leer de esta forma un poco más reverente. Y como están en los sillones de sus casas, temo que se estén durmiendo, así que de pie en la lectura va a ser un poco más animado, espero. Números 27, les voy a dar 4 o 5 versos. ¿Qué van a descubrir ustedes? Las dos cosas, las dos características que Moisés pidió que su sustituto debía tener. Está desde el verso 12 hasta el 18. Por favor, en voz baja, léanlo y cuando hayan terminado, por favor, se van sentando. Del 12 al 18. Cuando hayan encontrado, desde luego, las dos características. ¿Lo hallaste, Jackie? Sentate entonces. Los que ya hallaron las dos características después de leerlo, vayan sentándose, porfa. Así yo entenderé que podemos retomar el estudio. Bueno, listo. Los que no lo hallaron igual pueden tomar su asiento y nos vamos a apoyar de los que parece que sí encontraron las dos características que Moisés sugirió. Jackie, ¿cuál fue la primera? Esa no es la primera. No, eso de que entre y salga con ellos es el corazón de un pastor, pero esa no es la primera que Moisés pidió. ¿César? ¿Dice eso? Ok, cuando dice que vaya delante de ellos, que tome la responsabilidad y la batuta de dirigir al pueblo. Cierto, eso se enmarca en la segunda, pero no es la primera característica. Hermana, gríteme. Que tenga el espíritu es parte del corazón del pastor, no es la primera. Wow, pasaron por alto la más importante, bueno, no la más importante, las dos son muy importantes, pero pasaron por alto la primera. Brian, un varón de la congregación. O sea, ¿temes que Moisés estaba pensando, capaz si elige una mujer, mejor que sea un varón? ¿Eso temes? Un varón sobre la congregación, no es la primera. Nadie la encontró entonces. Ay, ¿cómo no lo viste antes? Véanlo de nuevo en el 16 y entonces díganla en voz alta. ¿Cuál era la característica? Que lo eligiera literalmente Dios mismo y no el pueblo. Que no se le ocurriera al pueblo dar opinión. Y saben,
Esto no fue una súplica sencilla, porque yo les pregunto, los hombres y mujeres cuyo trabajo es dirigir, ¿qué es lo que hacen siempre? Tomemos un ejemplo. Hablemos del colegio. ¿Quién dirige el colegio? Evelyn. ¿Cuál es el trabajo de todos los días de Evelyn? Hermana, gríteme. Coordinar. ¿A quiénes? ¿Y qué implica coordinar? Implica tomar decisiones. Implica dar instrucciones. Implica tener la boca abierta casi toda la mañana. Porque su trabajo es dirigir. Si ustedes preguntan, mi trabajo es el mismo. Tanto que de vez en cuando hago bromas con mi esposa porque ella me riñe conmigo y me dice, sí, si lo único que hiciste fue dar órdenes. Como si eso fuese cosa sencilla. Algunos pueden pensar, eso es cosa sencilla. No lo es, porque sabemos que nuestra opinión o nuestra decisión influye en la vida de los demás. Y pueden estar seguros, al menos en mi caso, yo tengo bastante con mi vida como para querer tomar decisiones con la vuestra. Pero es parte de mi trabajo. Estoy diciendo que Moisés debió tener la tentación de abrir la boca y de decir cualquier desfachatez. ¿Saben por qué estoy seguro? Porque otros grandes como Moisés lo hicieron. Déjenme mencionarles ejemplos que ustedes seguro recuerdan. El más folclórico de ellos, Pedro. El Señor Jesús le dijo, mira Pedro, cuando ya llegues a viejo, no vas a decidir por vos, sino que te van a llevar por donde no querés. Y estaba profetizando la muerte con la que Pedro entregaría su alma al Señor. Y Pedro, curiosamente, no recibió mal tan difícil profecía. ¿Saben qué fue lo que hizo? Abrir su boca y preguntar una desfachatez. ¿Recuerdan cuál fue la desfachatez que preguntó? ¿Qué? No, esa es la del gallo. No. ¿Alguien recuerda qué dijo Pedro exactamente después de que Dios le dijo que iba a morir de esa forma? ¿Sí, César? Le preguntó. ¿Y Juan cómo va a morir? Dígame si no es... ¿Qué están pensando? Si ustedes tuvieran que responderle a Pedro, ¿qué le habrían dicho? Sí, y me imagino lo que están pensando. Pero no se sientan apenados de estar pensando eso. ¿Saben por qué? Porque así le contestó Jesús. Solo que un poco más educado, ¿no? Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Lo que yo quiero hacer con Juan. Incluso ahí es donde Jesús dice, si yo quiero que éste quede hasta que yo regrese, es decir, si yo quiero que éste no lo maten hasta mi regreso, ¿a vos qué te importa? Exactamente esa fue la figura. Ahora, el Señor no le estaba diciendo que Juan quedaría hasta el regreso de Cristo. Estaba nada más diciendo, mira, a Juan lo tengo elegido para que él escriba mi regreso. Pero de todos modos, ¿y a ti qué? ¿Por qué habló Pedro? Porque era el que dirigía a los discípulos y estaba proclive a siempre andar abriendo la boca. Y regularmente decía cosas que no debía. No estoy justificando a los que abrimos nuestra boca de más. Solo estoy diciendo que no debería sorprendernos, pero no es el único ejemplo. Tomemos a otro grande, a Pablo. Cuando tuvieron la disensión de aquel joven en las misiones, ¿qué fue lo que dijo? No lo quiero conmigo. Y por eso fue que se dividió el equipo misionero. Imagínense la desfachatez y el error de haber abierto su boca, porque ese chico al que Pablo discriminó y rechazó se convirtió en un evangelista.
Así es que si con los años existió otra reunión en donde ya llegó Marcos como evangelista, yo creo que Pablo tuvo que haberse acercado a él y decirle: mira, siento haberte maltratado. Perdón por abrir mi boca además. Bueno, ¿estamos ya en la misma página al respecto? Esto no es lo que Moisés hizo esta vez. ¿Por qué? No porque él fuera muy prudente. Lo que pasa es que después de tantos errores, había madurado al punto de poder decir esto con sabiduría: Señor, aun si yo tuviera unos candidatos, aun si este pueblo se reúne y de forma democrática tiene una buena idea, estoy seguro, Señor, que lo único sabio es esperar que tú elijas quién va a tomar mi puesto. Y este es el consejo que yo quiero tomar para mí o para usted. Déjeme citar ejemplos puntuales. ¿Qué es lo que usted está planeando? Sé que con toda la incertidumbre que el coronavirus propina a nuestro planeta hoy, es difícil pensar en el futuro. Aún con todo y ello, algunos de ustedes seguro estaban pensando: bueno, ¿qué debo elegir respecto a este nuevo paso en mi trabajo? ¿Debo moverme? ¿No estoy satisfecho con el trato, con el pago? ¿Será buena idea tomar la decisión y moverme de casa? ¿Es buena idea moverme de país? Bueno, eso es fácil responderlo ahora, ¿no? Señor, ya que algunos de ustedes son muy jóvenes, ¿esa chica o ese chico es lo que yo debo elegir para mi vida y vivir con esa persona el resto de mis días? Bueno, la lección que yo aprendo aquí es que lo más sabio que usted y yo podemos hacer es ¿qué cosa? Erika. No, no es eso. No es consultarle a Dios. Diría yo que consultarle a Dios se da por hecho. A ver, ¿qué dijo? Esperar a que Dios lo ponga. O la ponga. Eso es lo más sabio que podemos hacer. Porque les puedo asegurar que todos aquellos que ya tomamos una decisión en donde Dios no la eligió, lo seguimos pagando caro. Así es que si algo es sabio hoy, es tomar la decisión de que Dios decida. Señor, elíjalo usted. Wow, aquellos que tenemos como responsabilidad tomar decisiones, y ya no solo piense en Evelyn o en mí, piense en usted como mamá, como papá. Piense usted si dirige la familia. Viene una época de decisiones trágicas. Estoy hablando, ¿qué van a hacer todos aquellos que se dedican al negocio de la comida? Los restaurantes ya cerraron. Entiendo que de las 6 de la tarde en adelante no puede haber ningún restaurante abierto, ¿cierto? ¿A ninguna hora? Están cerrados ya todos los restaurantes a cualquier hora. Solo para llevar. Wow. La pregunta es, los dueños de esos restaurantes y los que viven de esos restaurantes, ¿qué decidirán el resto de este tiempo? ¿Cuánto tiempo soporta?
leí una noticia en donde se estaba demandando a uno de esos restaurantes porque habían empezado a despedir a la gente. Por supuesto que nadie aplaude eso. Pero también tendríamos que pensar, wow, ¿y qué harán después de 2 semanas sin recibir ingresos? ¿Cómo van a tomar decisiones? Y todos aquellos que dependen del ingreso diario para pagar. Son decisiones grandes, ¿no? No es nuestro caso y el dinero no era el punto, solo estoy dando ilustraciones, pero ¿por qué no pensarlo? Las iglesias están cerradas, no tendrán ingresos. ¿Cómo operarán? Wow, es otra pregunta. Los colegios, los que venden repuestos, oiga, y los que trabajan en las líneas aéreas. Alguien me preguntó, porque las conferencias están programadas para mayo, que vienen, 100 aquí de distintas partes del mundo. Entonces uno de los pastores amigos me llamó y me dijo, mira, cambiémoslo de fecha. ¿Y cuándo querés que lo pongamos? No sé, 1 o 2 meses. O sea que vos crees que en 1 o 2 meses se acabó la pandemia. Por fe, me dijo. Entonces yo me puse a reír y le dije, ¿te imaginas lo que significa 1 mes más el mundo detenido económicamente hablando? ¿Y qué? ¿No haremos conferencias? Yo le dije, yo no sé si vas a estar vivo vos y yo dentro de 2 meses. Y sé que parece amarillista, pero solo quise recalcarle a él y recalcarme a mí y ahora decirles a todos ustedes, el Señor tiene el control. Y hay cosas en esta vida que lo mejor que podemos hacer es esperar a que Dios elija. Porque si elegimos nosotros, va a ser una torpeza de la cual nos vamos a avergonzar mucho. Y hay algunos de nuestro pasado, ya estamos terriblemente avergonzados. Parece que no aprendimos. Lección número 1, mi delicia con Él disfrutar. Así dice el canto, ¿verdad? ¿Cómo dice la estrofa, Danilo? Grítame. Mi delicia con Él comunión disfrutar. Entonces, mientras Dios decide todo lo que va a pasar, ¿qué es mi parte? Mi delicia es con Él comunión disfrutar. Si se trata de un chico o de una chica, ¿cuál debería ser su delicia? Comunión con Dios, disfrutar entre tanto decide. Si es un nuevo empleo, si es una nueva casa, ¿qué voy a hacer? Mi delicia, comunión con Él, disfrutar. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, ahora vamos a la segunda cosa que todos ustedes sí descubrieron. Que Moisés le dijo a Dios, Señor, mire, por favor, le ruego que no nos envíe. Y no porque Moisés quiere faltarle el respeto, sino porque, bueno, pero por cierto, ¿y por qué se atrevió a hacer esta segunda sugerencia? La segunda, estoy de acuerdo con todos ustedes. Señor, que el que me va a sustituir tenga un corazón de pastor. Y ustedes lo describieron, que entra y salga con la gente, etcétera, etcétera. Pero pregunto, ¿por qué se atrevió a hacer la sugerencia? Porque era líder y proclive a hablar más de la cuenta, sí, en parte. Pero en este caso, ¿por qué más? Porque él amaba al pueblo. Entonces, en su desfachatez, su desgarre de amor fue, Señor, por favor ponga a alguien que los ame como yo les amé.
porque todas las veces que usted dijo que iba a destruirlos aquí en el desierto, yo estaba dispuesto a que me destruyera a mí también, pero no a ellos. ¿Sería posible que haya otro de esos aquí? ¿Y saben qué creo? Eso no lo dice la Biblia, pero yo lo creo. Que él pensó, yo no he visto aquí ninguno así. Estaba diciendo en nuestro español, no nos mande a uno de esos místicos apasionados. Que no se trate de un investigador, uno de esos científicos que todo lo saca de la computadora y nos da las estadísticas y nos dice cómo vamos a resultar. Que no sea un presidente corporativo con una verborrea bárbara que impresiona en un escenario. Que no sea uno de esos que viste con trajes cortados a la medida y con elegancia. Señor, por favor, que sea alguien que ame a esta gente. Y en sus palabras dice que entre y salga con ellos, que coma y ría con ellos. Creo que en nuestro español sería, por cierto, mejor saquen ustedes la frase. En nuestro español, ¿cómo habríamos dicho? Que el sustituto de Moisés sea ¿qué? Que salga ¿de dónde? ¿Qué habríamos dicho? ¿Nadie? Ahora ya no quieren caer en la tentación de sugerir. ¿Cómo no? Hagamos el ejercicio. Hermana, ¿qué habría dicho? Esa es la frase nuestra. Que salga del pueblo. Que sea como nosotros, para que nos entienda, que llore con nosotros, que ría con nosotros. Eso es lo que Moisés estaba pidiendo. ¿Que por qué estaba pidiendo eso si Moisés no salió del pueblo? ¿Recuerdan que Moisés fue entrenado para ser un príncipe? Además fue un general. Luego se convirtió en un estadista. Pero con todo y esas características que Moisés pudo tener en su currículum, la única que realmente pesaba delante de Dios es que Moisés amaba al pueblo de Dios. Dice un famoso escritor que Dios amaba a Moisés porque Moisés amaba al pueblo de Dios. Prueba es que al final dice, alguien que ame al pueblo. Ahora sí entenderán por qué fue Josué el calificado. ¿Alguien quiere decirme? ¿Por qué no Caleb? Hermana Perla. Sabemos que Dios conocía el corazón, pero ¿cuál corazón? ¿Por qué no el de Caleb? ¿Por qué Caleb no podía tener el corazón de Moisés y Josué sí? Pero ¿por qué Josué está seguro usted que amaba al pueblo? Porque desde niño estuvo a los pies de Moisés. Josué aprendió de primera mano a amar al pueblo porque su mentor de toda la vida amaba a su pueblo. No estamos diciendo que Caleb no era un buen líder o un buen hombre o un creyente. Estamos diciendo que no había tenido el entrenamiento del corazón de pastor, como Josué lo tuvo. Saben que durante mucho tiempo en los seminarios, antes de graduar a un candidato de pastor, se le enviaba un año a vivir con un pastor
nomás a ser el esclavo del pastor. Eran 4 o 5 años de seminario y luego vaya a vivir con un pastor y usted va a ser el esclavo de ese pastor. Y por supuesto no era muy graciosa la idea, porque algunos de estos nuevos predicadores tenían muchas más facilidades y a veces mayores dones que el pastor al que tenían que ir a servir, porque la orden no era vaya a servirle al pueblo, vaya a servirle al pastor. Y mucho tiempo se preguntaron, ¿pero por qué? Bueno, la explicación es esta. Porque esa era la manera, la última materia en el seminario para intentar poner a ese nuevo teólogo, a ese nuevo intelectual, impregnar en su corazón el corazón de un pastor. Y lástima grande que se perdió la costumbre, porque desde que se perdió, los seminarios gradúan más intelectuales que siervos. Pero en fin, fuera de eso, tomemos el ejemplo bíblico. ¿Elías tuvo alguien a quien entrenar? ¿Cómo se llamó? Elías tuvo un Eliseo, Pablo tuvo un Timoteo, y puedo seguir la larga lista. Todos ellos tenían siempre un mentor y un discípulo a quien se impregnaba eso. Pero escuchen la ilustración o la aplicación más hermosa de todo esto. Podemos entender fácilmente que la idea de tener un mentor y un discípulo es para que el discípulo aprenda de primera mano las características de su mentor. Pero en este caso, lo más importante que debía aprender Josué de Moisés era, ustedes ya lo dijeron, el corazón de un pastor. ¿Quién es el pastor de los pastores? Nuestro Señor. ¿Y por qué la Biblia le llama el buen pastor? ¿Nadie? No porque ama al pueblo. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Solo alguien que ama es capaz de dar su vida por las ovejas. El pastor es aquel que rinde cuentas al dueño del rebaño y que cuida el rebaño, como el Salmo 23 dice, por amor a su propio nombre, a su propia reputación, porque él no va a llegar donde el dueño del rebaño y le va a decir, es que esas que me dio no eran ovejas, eran cabras, las perdí todas. No, la reputación de él es ante el dueño, así que él donde el dueño, debido que ama al dueño, él va a cuidar a esas ovejas. Y esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo también se llama el buen pastor. Pero ¿notan algo? También entrenó a otros 11. Y durante 3 años impregnó su corazón de pastor en ellos. ¿Y recuerdan lo que les dijo a estos 11? Ahora vayan y hagan lo mismo. Y es así como se fundó la iglesia de Cristo. ¿Ha cambiado acaso eso? No. Lo que ha cambiado es que hay algunos que se llaman discípulos que no lo son. Lo que ha cambiado es que hay algunos que se llaman cristianos y no lo son. ¿Es esta una época para nosotros estar en cuarentena física? Sí, pero no en cuarentena espiritual. Hoy es una oportunidad grande para mostrar a otros el amor del Señor. Hoy es una oportunidad grande para predicar de Él. Y si usted tiene en su casa, en su familia, en su vecindario, en su trabajo, mientras todos están angustiados por la consecuencia de esta pestilencia, usted puede hablar de Jesús. Por amor al dueño del rebaño. Es una decisión que cada quien debe tomar. Oran conmigo.